Buenas tardes, mi capitán Ángel Santiago Noble Benítez. Quien le habla es el señor Cabo Segundo Jonathan Marcelo Guzmán Agurto, inmerso en el curso de ascenso para Cabo Primero Paralelo W. En esta tarde el tema que le voy a tratar es acerca del conflicto. El conflicto como una situación de lucha, desacuerdo, rivalidad u oposición entre personas o cosas, situación difícil o peligrosa. Dentro del ámbito sociológico también se lo define como un proceso de interacción social en el que se enfrentan como mínimo dos actores. Enfoques del conflicto. Desde que el conflicto se constituye como objetivo de estudio y materia de investigación para analizar sus causas y su naturaleza y fundamentalmente sus formas de resolución, hasta llegar al momento actual, se han dado tres corrientes o enfoques. Enfoque tradicional. Para resolverlo o prevenirlo, plantea que solo hay que atacar sus causas, que según este enfoque son la mala comunicación, la falta de franqueza y de confianza entre otros. Enfoque de relaciones humanas. Sostiene que su presencia en las relaciones humanas es un proceso natural y que por tanto es inevitable y que debemos aceptarlo como tal. Enfoque interactivo. El enfoque interactivo acepta el conflicto como algo natural, pero además sostiene que es conveniente fomentarlo. Elementos del conflicto. Todo conflicto debe contar con ciertos elementos. Estos deben ser identificados dentro de los procedimientos por parte de los servidores policiales de tal manera que se le facilite poder resolverlos y mantener el orden y una convivencia pacífica. Actores son aquellas personas, dos o más, que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas en una área o sobre algún punto de vista. Problema es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Proceso es la forma en la que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades. Tipos de conflictos. El servidor policial debe de aprender a identificar el tipo de conflicto que va a tratar. Es por eso que además de los elementos del mismo, es necesario que conozca los diferentes tipos de conflicto que existen. Conflictos intrapersonales. Se dan en el interior de una persona consigo misma. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir y el pensar y el hacer. Conflictos intrapersonales. Se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen perjuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales. Conflictos de grupo. Se dan cuando el problema se originó entre grupos de personas por diversos motivos. Conflictos ideológicos. Se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas o políticas opuestas que defienden intereses distintos. Conflictos religiosos. Se enfrentan diferentes sectores dentro de un mismo culto o miembros de diferentes cultos que se oponen entre sí. Conflictos políticos. Se enfrentan bandos o sectores que intentan obtener el poder político, económico y territorial de un estado. Conflicto armado. Se enfrentan grupos que suelen ser militares o paramilitares que pretenden obtener el poder, territorio o recursos disputados a la fuerza. Conflicto laboral. Ocurre cuando el ambiente laboral, una persona vive divergencias frente a sus jefes o entorno en general. Conflicto de valores. Ocurre cuando existe una incompatibilidad o diferencias en la forma de creer o actuar en las personas. Este ha sido el tema en esta tarde, mi capitán. Muchas gracias.